Muy buenos días, hermanos. Espero que todos estemos contentos. Es otro día sábado que Dios nos ha dado el Señor de estar aquí en este lugar, en la presencia de nuestro Dios. Y siempre tenemos que estar agradecidos porque no hay forma de que nosotros podamos hacer algo para que nosotros merezcamos estar delante de la presencia de Dios. En realidad nosotros somos parte del amor manifestado de Dios a todo el mundo. Y damos gracias a Dios por ese privilegio que Él nos da. Y todos hemos visto lo que dice el título de este sermón, ¿cierto? Solo Cristo te salva. Y estas palabras las hemos escuchado en muchos diferentes lugares, por muchas diferentes personas. Sin embargo, nuestra creencia de que solo Cristo nos salva y lo manifestamos de esa manera solamente representa lo que hasta ese punto nuestra mente, nuestro entendimiento puede presentar delante de los hombres. Es decir, muchos creen que solo Cristo los salva, pero de acuerdo al entendimiento que ellos tienen, presentan el mensaje de Dios conforme ellos lo han entendido, ¿cierto? Tristemente esto ocasiona que haya muchas divisiones dentro del mundo cristiano y unos creen de una manera y otros creen de otra. Lo ideal para Dios al decir esas palabras es que nosotros podamos presentar esta fe con un escrito está, con la santa palabra de Dios solamente, no conforme mis ideas, no conforme mis pensamientos, sino conforme lo que está escrito en la santa palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, si nosotros llegáramos a quebrantar ese muro que existe entre el cristianismo, eso sería hermoso, ¿cierto? Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta una idea un poquito quizás no tan aceptada por el mundo cristiano. Es que la idea de que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, en ese caso, ¿cómo yo puedo presentar la idea de que solo Cristo me va a salvar? Si muchos son los llamados y pocos son los escogidos, ahora entonces, ¿cómo voy a presentar esa idea al mundo entero? Saben, lo que sucedió en el pasado sigue sucediendo en estos días. Por eso Dios nos presenta algo que es muy importante y nos habla de estos tiempos, al igual que en el tiempo del apóstol Pablo, donde nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. Ahora, ¿qué es lo que nos está presentando el apóstol Pablo en este versículo? Va a venir un tiempo en que van a venir mucha gente tratando de enseñar la palabra de Dios. Pero de la manera como ellos van a tratar de enseñar la palabra de Dios, dice que es conforme a ¿qué? Sus propias concupiscencias. Ahora solamente cuando pensamos en este versículo, solamente pensamos en aquellos que tienen la capacidad y el privilegio de presentar la palabra de Dios como pastores. ¿Será que solamente se le atribuye este versículo a los pastores, a los ministros, a aquellos que tienen el privilegio de compartir la palabra de Dios con otras personas? No. ¿Quién es maestro? ¿Quién se constituye maestro? Tan pronto nosotros empezamos a abrir la palabra de Dios a una persona, nos estamos constituyendo ¿qué cosa? Maestros. ¿Por qué? Porque estamos tratando de explicarles lo que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Entonces, en este versículo, el apóstol Pablo está haciendo un apelo para todos y cada uno de nosotros que estamos queriendo no solamente aprender la palabra de Dios, pero también enseñársela a otras personas. Ahora, ¿qué continúa diciendo el apóstol Pablo?
Esos maestros, ¿qué van a hacer? Dice, apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es el propósito de aquellos que enseñan la palabra de Dios no conforme está escrito en la palabra de Dios? Apartar los oídos, no solamente de aquellos que escuchan, pero tristemente ellos mismos, aquellos maestros que quieren enseñar la palabra de Dios, van a apartar sus oídos de lo que Dios dice, en un escrito está. Y no solamente eso, sino dice, se vuelven a las fábulas. ¿Y qué cosas son fábulas? Todas aquellas cosas que no están escritas dentro de la palabra de Dios. Esas cosas que van a llevar a aquellos oyentes a que crean en un Cristo que salva, pero de manera como ellos piensan. Ahora, ¿será que aquellos que van a escuchar estas palabras van a desear la salvación? Quizás algunos, pero quizás otros no. ¿Por qué? Porque si no es conforme está escrito, empieza a entrar una duda en el corazón, en la mente. ¿Será que es de esta manera que Dios me va a salvar? Ahora, en el tiempo pasado, en el tiempo de los patriarcas, de los profetas, y en el tiempo de Cristo, había una idea de la manera como es que ellos iban a ser salvos. Por eso el apóstol Pablo empieza a hablarles de manera que, para hacerlos entrar en razón, para que ellos entendieran que de la forma como ellos estaban creyendo que iban a ser salvos, no iba a ser, o no era la correcta. Vamos a ver dónde dice eso. En Hebreos 9:24, donde nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano. Ahora, ¿por qué es que el apóstol Pablo está hablando a sus oyentes de esta manera? Los judíos en aquel tiempo pensaban que ellos iban a ser salvos, como hasta este momento siguen pensando, que a través de los ritos instituidos por Dios mismo, ellos iban a ser salvos. ¿Ok? Entonces, ellos seguían sobrellevando los ritos del santuario y confiando su salvación solamente en las cosas que ellos hacían físicamente para adorar a Dios. Pero aquí nos dice el apóstol Pablo que Cristo no entró en el santuario hecho por mano, figura del verdadero, es decir, que había una figura, un modelo que es verdadero y que solamente el que teníamos aquí en la tierra era una copia. Por eso sigue diciendo, sino en el mismo cielo. Es ahí donde está el santuario celestial, aquel santuario donde está alguien y que ha entrado para oficiar en beneficio de nosotros. Dice, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Cuando nosotros llegamos a creer esto como cristianos, nosotros vamos a llegar al entendimiento de que hay alguien que nos está representando. Y bendito sea Dios que esto es de esta manera, porque nosotros como seres humanos no tenemos ningún don que nos pueda capacitar para poder hacer algo bueno para Dios. Entonces, el que nos está representando está presentando su perfección, de manera que al ver a cada uno de los hijos de Dios, el Padre está viendo solamente la perfección de Cristo Jesús y esa perfección es atribuida a todos y cada uno de nosotros los que creemos en la salvación de Dios conforme Él quiere regalárnosla. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué nos dice la pluma inspirada. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús? Ya entró en el santuario celestial. Miren qué dice Special Testimonies, que fue escrito en abril 7 de 1892. Dice, allí Cristo Jesús no cesa momento tras momento de presentar a su pueblo. ¿Qué está haciendo Cristo Jesús? Él está presentando a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Todos aquellos que con reverencia se acercan a nuestro Señor Jesús y lo declaran como su Salvador personal. Entonces, ese es el pueblo de Dios. Y dice que declara a su pueblo completo en Él. Ahora, la advertencia. Pero porque somos así presentados ante el Padre Celestial,
No debemos imaginarnos que debemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí? No porque Dios nos esté representando allá en el cielo, porque tenemos la certeza de que Él está allí y que está representando a todos y cada uno de nosotros, debemos dejarnos a ser un poco descuidados o abusar de su misericordia. Ni tampoco indiferentes y desenfrenados. Ahora, ¿por qué no debemos hacer esto? La última parte, porque Cristo no es ministro ¿de qué? De pecado. Es decir, Cristo no nos va a representar si nosotros queremos seguir viviendo en pecado voluntariamente. ¿Ok? Ahora, tenemos que entender qué cosa es voluntariamente e involuntariamente. Voluntariamente es cuando yo estoy imaginando lo que voy a hacer en la manera que voy a pecar. ¿Ok? Yo lo estoy tramando de qué manera voy a pecar. Es decir, yo quiero hacerle un daño a mi hermano Edgar. Y desde este momento yo estoy pensando, yo sé que el hermano Edgar hace esto. Él sale en la mañana, a las 6 de la mañana, empieza a caminar. Y va por ese lado. Y yo me pongo a pensar, lo voy a agarrar en tal parte. Y ahí le voy a hacer un daño. El pecado ya se está premeditando. El pecado ya lo estoy haciendo ya voluntariamente. Yo quiero pecar en esa manera. ¿Ok? Eso es un pecado voluntario. Ahora, ¿qué es un pecado involuntario? Un pecado involuntario es cuando el pecado me tomó por sorpresa. A pesar de que yo pueda conocer lo que Dios dice, estuve quizás no tan abusado, percibido de que estaba haciendo y cometí el pecado. En ese sentido, nosotros venimos a Cristo y le volvemos a pedir perdón. Y Cristo nos vuelve a presentar de manera ¿cómo? Completos en Él. Porque estamos reconociendo que cometí el pecado y ahora yo le estoy diciendo a mi Señor, por favor, Señor, perdóname. Entonces ahí nos vuelve a presentar nuestro Señor Jesús completos en Él. Entonces hemos entendido esta parte. No podemos dejarnos al descuido o ser indiferentes ni tampoco desenfrenados. ¿Por qué? Porque Cristo no es ministro de pecado. ¿Ok? Ahora hablemos un poquito del santuario terrenal. El santuario terrenal era apenas un símbolo, ya dijimos, del santuario celestial. Ahora, ¿cómo es que esto fue instituido? ¿Cómo el santuario terrenal fue instituido? ¿Quién ordenó? Vamos a ver qué dice Hebreos 9:6. Y cuando estas cosas fueron así ordenadas, ¿quién las ordenó? Dios mismo. ¿A dónde dice que fue ordenada por Dios? En Éxodo, en el libro de los Éxodos, donde nos dice, y me harán un santuario, ¿para qué? Para que él habitara entre su pueblo. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué pasaba en ese santuario? Los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para los oficios del servicio a Dios. Es decir, todos los sacerdotes, todos aquellos que habían recibido el privilegio de ser sacerdotes y de hacer la obra para Dios, entraban en este santuario para hacer todos los oficios para Dios. Pero miren qué tenían que hacer. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año y no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y noten esta palabra, pecados de ignorancia. Y por eso hago una énfasis en el pecado voluntario, pecado involuntario, porque aquí habla Dios acerca de pecados de ignorancia. Cuando hablamos de pecados de ignorancia, ¿cómo debemos comprender la palabra de Dios? Mucha gente, como decía al principio, pueden saber cómo es que
Dios nos va a salvar o cómo Cristo nos salva. Pero hay cosas que no entienden, ¿cierto? Hay cosas que ellos no entienden completamente. Y por no entender las cosas completamente que Dios dice, ignorantemente cometen pecado delante de Dios. Entonces, ¿qué se tenía que hacer en aquel tiempo? El sacerdote entraba una vez al año y hacía los servicios ofreciendo la sangre de los corderos. ¿Ok? Pero primeramente tenía que ser por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo de Dios. Ahora, eso nos da a entender algo muy importante. Eso que estaba sucediendo en aquel tiempo nos da a entender algo muy importante, y esto es que, como dice en Hebreos 9:8, dando esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Es decir, todas esas figuras, todos esos símbolos tenían que dejarse a un lado. Cuando hiciera el sacrificio completo nuestro Señor Jesucristo. Porque dice el versículo 9, porque lo cual era figura de aquel tiempo presente en la cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Es decir, todas estas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, en los ritos que se ofrecían en el santuario celestial, la palabra de Dios nos dice que esas cosas no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia de los seres humanos. ¿Por qué? Porque tristemente en aquel tiempo solamente lo que hacía el pueblo se había vuelto una monotonía. La gente cometía pecado, la gente traía sus animales, ponía su mano en la cabeza de los animalitos, los sacrificaban y ofrecían la sangre, pero se había vuelto una monotonía. Entonces, el deseo de Dios en tocar los corazones de los seres humanos no se hizo un hecho, sino que la conciencia continuaba siendo imperfecta. Pero vamos a ir viendo cómo es que se hacían estos sacrificios. Y en la vida de nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseña cómo es que sucedían estas cosas. Dice en Juan capítulo 2 del 13 al 16. Y ya estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Es decir, se acerca el tiempo en que el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Y Cristo Jesús andaba ahí en esos lugares. Por eso él subió a Jerusalén. Y en el versículo 14 nos dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y bueyes desparramó el dinero de los cambistas y trastornó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, ¿qué es lo que se había convertido los ritos que Cristo mismo había instituido para que ellos los observaran y de esa manera tocar las conciencias de cada ser humano? Se habían convertido en una mercadería. Los que vendían los bueyes, las ovejas, estaban ahí en el atrio del templo. Y los demás seres humanos que venían a adorar a Dios, sinceramente, porque no venían queriendo engañar a Dios. Ellos venían sinceramente a buscar a Dios, pero se encontraban con todo este cuadro. Los animales ahí en el atrio, haciéndose para un lado y para otro. Yo creo que ustedes saben qué sucede cuando un animalito está ahí y lo han traído, por ejemplo, recién desayunado. Todas esas cosas había en el piso. Imagínense cada hijo de Dios ahí caminando, buscando por dónde cruzar para ir a adorar a Dios. Todo esto porque los seres humanos que vendían estas cosas querían ¿qué cosa? Dinero. Habían corrompido las formas de traer los sacrificios a Dios de esta manera. Por eso es que Dios
hace esto, que hace un azote de cuerdas y echa a todos aquellos que vendían los animales, a los cambistas, fuera del templo. Y sin embargo, fíjense en este versículo, a pesar de que Cristo hace como un látigo de cuerdas y echa a todos afuera, nunca la palabra de Dios, nunca el Espíritu de Profecía nos dice que Él golpeó a un ser humano, ni siquiera estaba enojado con ellos. Simplemente los echó porque el celo había tocado su corazón diciendo, no hagan la casa de mi padre casa de ¿qué? De comercio. ¿Se dan cuenta? Por eso es que tristemente los judíos creían de esa manera y tristemente todavía en estos tiempos siguen creyendo que el Mesías no ha venido, que todavía están esperando al Mesías y siguen buscando la manera cómo hacer sus sacrificios y no se dan cuenta que esos sacrificios no los están haciendo perfectos, no los están haciendo espirituales. Entonces nosotros que entendemos estas cosas debemos mirar cómo es que estas cosas, qué aplica estas cosas para nosotros. Ahora vamos a ver esta parte, tristemente no la traduje, pero aquí se nos dice que el templo debía ser el lugar de habitación de Dios en la tierra. En este sentido, tenemos que entender que el lugar donde Dios se reúne con su pueblo es un lugar santo. Nosotros debemos recordarnos lo que sucedió en el tiempo del Éxodo, cuando Dios se presentó delante de su pueblo. Y Él dijo que ninguna gente cruzara todo lo que había Él marcado para que no entraran. Aún también cuando se encontró con Moisés y Moisés iba a caminar rumbo a la zarza ardiente, también le dijo, no camines descuidadamente. Le dijo, quita tus sandalias porque la tierra donde pisas, tierra que es santa es. Entonces nosotros tenemos que entender que la casa de Dios es la habitación donde Dios se encuentra ahí, por lo tanto es un lugar santo. Ahora, miren qué dice esta parte. Cristo mismo era el originador del sistema judío de adoración, en el cual los tipos y los símbolos eran sombra de un porvenir de las cosas espirituales por venir o venideras. Y continuó diciendo, y muchos olvidaron el verdadero significado de las ofrendas. Que leímos en Juan 2, del 13 al 16, que muchos olvidaron el significado de estas ofrendas. Simplemente por el hecho de que aquellos que estaban haciendo comercio, ellos originaron a que aquellos adoradores empezaron a sentir diferentes sensaciones en su mente. Ya no podían adorar a Dios con el corazón y con el espíritu. Se fueron olvidando de estas cosas. Por eso dice aquí que muchos olvidaron el significado. Y dice, y la grande verdad, a través de Cristo solamente hay perdón de pecados. Se olvidaron de esas cosas. Solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y que la sangre de los toros o de los corderos no puede quitar el pecado de nadie. Ninguna sangre que no sea la de Cristo Jesús nos puede librar del pecado o limpiarnos de nada. Ahora, los adoradores no podían recibir una conciencia completamente correcta bajo esas influencias. Miren que dice Hebreos 7:18. Porque ciertamente el mandamiento procedente es abrogado por su debilidad e ineficiencia. ¿Por qué todos estos sacrificios tuvieron que ser quitados? Porque no eran eficientes para cambiar el corazón de los hombres. Aunque fue instituido por Dios,
al haber sido corrompido por los mismos seres humanos, se terminó la eficiencia. El ser humano es el que hizo ineficiente estos pasos que nosotros debíamos seguir como creyentes en Dios. Versículo 19, porque la ley en nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que perfecciona y nos da más esperanza a las conciencias? La esperanza que ahora tenemos, que Cristo ha venido a este lugar, Cristo ha caminado en este mundo, ha mostrado una vida de perfección y solamente al seguir nosotros esos pasos, nosotros podemos no solamente tener perdón de nuestros pecados, pero también que nuestra conciencia se vaya perfeccionando poco a poco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente Cristo nos acerca a Dios. Todas aquellas cosas que se llevaron a cabo en aquel tiempo no nos podían acercar completamente a Dios. Nuestra conciencia seguía estando viviendo en pecado. Entonces el deseo de Dios que es que Él nos quiere acercar a Dios a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Ahora, Hebreos 9:11, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos de hombre, no de esta creación. Cristo Jesús, después de que vivió en esta tierra y nos mostró que se puede vivir sin pecar, después ofreció su propia vida en beneficio de nosotros, murió, resucitó y ascendió. Y ahora Él está ¿dónde? Allá en el santuario celestial, sirviendo como sacerdote. Él es el que está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Solamente ahí en el santuario celestial, porque habla aquí de que es un tabernáculo no hecho de manos de hombre. Y también cómo es que entró. Versículo 12, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En la muerte de Cristo Jesús, Él ofreció su propia sangre para el beneficio de todos y cada uno de nosotros. Solamente esa sangre inmaculada puede limpiarnos a todos y cada uno de nuestros males. Y Él entró en ese lugar de la misma manera como los sacerdotes entraban en aquel tiempo aquí en el santuario terrenal. Ellos tenían que ofrecer sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Cristo Jesús ya ha entrado ahí y está sirviendo como sacerdote. Está sirviendo como sacerdote. Ahora, es interesante cómo la palabra de Dios nos dice que a pesar de que las ofrendas que se hacían en aquel tiempo no hacían perfectos a nadie, servía de algo. Sin en cambio, no llegaba al punto exacto donde Dios quería que llegara. Vamos a ver qué dice Hebreos 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿qué hacía aquella pequeña parte de los sacrificios? Dice que la sangre, las cenizas rociada a los inmundos purificaban a la carne. Ahora, si esto ayudaba en un punto, ahora miren el versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios, al Dios vivo. Entonces, ¿por qué es que quiere Dios que nosotros entendamos esta parte? Porque Dios quiere que le sirvamos. No solamente Dios nos quiere salvar, Él quiere que también nosotros entendamos que si ahora creemos que Él es el sacerdote que está ahí delante de la presencia de Dios y que Él está presentando a cada uno de nosotros perfecto solamente en Él, también quiere que nosotros aprendamos que podemos servirle
si nosotros dejamos o permitimos que Él nos limpie de nuestras conciencias para que podamos hacer ¿qué? Servir a Dios, al Dios vivo. Él no está muerto, Él está vivo y está con ese deseo de hacernos perfectos. Ahora, ¿pero qué debemos hacer para que nuestra conciencia se perfeccione? La palabra de Dios misma nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, por lo cual, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer en el primer paso? Debemos ceñir nuestros lomos de entendimiento. Recuerden que la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de ¿qué? De entendimiento. Ahora el apóstol Pedro nos está diciendo que ciñamos nuestros lomos de entendimiento. No solamente, también dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá la manifestación de Jesucristo. Es decir, mientras estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que obtener todo este entendimiento para que podamos ser sobrios. De esa manera, aunque vengan muchos maestros y se amontonen y empiecen a enseñar lo que ellos quieren enseñar, eso no nos va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el entendimiento que Dios quiere regalarnos y vamos a estar siendo sobrios en cada cosa que se nos diga, en cada cosa que se nos presente. Porque es necesario que entendamos que Satanás va a seguir haciendo sus intentos por engañar, si es posible, a los elegidos que Dios tiene para ser salvos. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es decir, las cosas que vivimos en el pasado, debemos dejarlas allá en el pasado. No importa qué tan interesantes puedan ser. No importa cómo es que pensábamos en aquel tiempo. Nada de esas cosas nos va a ayudar a obtener la salvación que Dios quiere darnos. Por eso tenemos que dejar todos esos pensamientos malos, ¿ok? Porque en ese tiempo solamente demuestra que vivíamos en ignorancia. Versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, el apóstol Pedro nos hace el apelo de que si hemos empezado a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, si hemos nacido en Cristo Jesús nuevamente, tenemos que buscar la santidad, ¿ok? Y no solamente eso, sino que también tenemos que demostrarla en la manera que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque en el versículo 22 nos dice algo muy importante. Habiendo purificado nuestras almas en la obediencia de la verdad. Nosotros hemos declarado que hemos aceptado la verdad de Dios, ¿cierto? La verdad de Dios la hemos hecho nuestra, pero esa verdad debe ser conforme a un escrito está, conforme dice la palabra de Dios, no conforme a la verdad que muchos argumentan que tienen. Esa verdad que analizan y proveen a otras personas pensando que esa es la verdad, pero no hacen las cosas que Dios pide para que nuestra conciencia, nuestras almas sean purificadas a través de esa verdad. Ahora, continúa diciendo, mediante un espíritu para el amor fraternal, no fingido. Y continúa diciendo, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Es el mandato de Cristo Jesús que nos amemos los unos a los otros. Y el amor tiene que ser sin ¿qué? Sin fingimiento. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que nos da sus mandatos. Y todos sus mandatos son santos, buenos y justos. Eso es lo que aprendimos en esta mañana. No solamente que son buenos o justos, sino son santos. Por esa misma razón nosotros tenemos que purificar nuestras almas a través de la obediencia a esos mandatos. Ahora quiero compartir esta parte, manuscrito 125 que fue escrito en 1907. Los que adoran con sinceridad y verdad serán aceptados por Dios. ¿Qué requiere que nosotros seamos aceptados por Dios? Solamente que seamos sinceros. Dios no pide mucho
de nosotros. Él no está exigiendo ningún tipo de sacrificio físico que nosotros hagamos para que seamos aceptados por Él. Simplemente dice que le adoremos con sinceridad y verdad. Continúa diciendo, si los miembros de la iglesia eliminan el culto al yo y quieren recibir en su corazón el amor de Dios y el amor mutuo que llenaba el corazón de Cristo, nuestro Padre Celestial manifestará constantemente su poder mediante ellos. Es decir, si nosotros, escuchando los apelos de Cristo Jesús, eliminamos el culto al yo. ¿Cuál es el culto al yo? Yo creo, yo pienso, yo me imagino, que no está puesto dentro de la palabra de Dios. Esos términos no los usa la santa palabra de Dios. Esos son términos que nosotros hemos puesto en nuestra cabeza y decimos, yo pienso que Dios quiere esto. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice claramente, esto es lo que debemos hacer para Dios. Entonces, si eliminamos esas cosas, dice que el amor de Dios que existía en el corazón de Cristo Jesús va a estar en nosotros, y esto va a hacer que nosotros manifestemos el poder de Dios ante todo el mundo, porque ese amor está en nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué a cada momento nos apela esto a nuestro Padre Celestial? Porque debemos recordar que nuestra mente muchas veces va a aceptar los pensamientos que vienen de otros diferentes lugares. Y nos van a hacer creer que eso es lo que es correcto. Pero ya hemos leído que Cristo no es, ¿qué cosa? No es ministro de pecado. Él no va a aceptar que nosotros pequemos voluntariamente y sin embargo venimos a Él diciéndole que todo está bien. Nada va a estar bien si nosotros pecamos voluntariamente. Por eso Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del hombre, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y en Hebreos 8:2 nos dice que Él es el ministro del santuario y de ese verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Tenemos que entender que Cristo tiene el deseo de estar a cada momento presentando nuestras debilidades. Todos tenemos muchas debilidades. No hay forma que nosotros digamos, yo estoy completamente fuerte. Porque se nos dice que el que se sienta que está fuerte, ¿qué va a pasar? Que mire que no caiga. No estamos fuertes, por eso venimos aquí, por eso nos congregamos en un lugar, por eso aclamamos el nombre de Dios en este lugar, para que Dios nos esté ayudando en cada paso que nosotros damos. Ahora, ¿qué hizo Cristo Jesús? En Hebreos 9:25 dice, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo. Cristo solamente entró una vez. No hay necesidad que Él esté muriendo a cada instante. ¿Ok? Solamente una vez se ofreció y Él ahora está a la diestra del Padre. Porque en el pasado los sacerdotes tenían que aún cambiarse. Por eso dice aquí, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. Ese era lo que pasaba en el tiempo pasado. Los sacerdotes tenían que entrar, pero con sangre ajena. ¿De quién era la sangre con la que entraban y esparcían ahí en el velo? La sangre de los toros, de los cabritos, de todo tipo de animales que se ofrecían en el santuario. Pero esa sangre no perfeccionaba. Entonces se nos está diciendo que solamente la sangre de Cristo Jesús puede ayudarnos para ser perfectos y buenos cristianos, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y nos dice Hebreos 7:21, los otros, hablando de los otros sacerdotes, fueron hechos sacerdotes sin juramento. Es decir, Dios los instituyó, y Dios instituyó a Aarón, y por descendencia los demás iban a ser sacerdotes para Dios. Pero Dios nunca juró que ellos iban a quedar eternamente ahí. Por eso continúa diciendo, mientras que Jesús lo fue por el juramento que en Él serían benditos, ¿qué cosa? Todas las naciones.
Por eso dice más adelante, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué debemos entonces entender en esta parte? Dios verdaderamente nos quiere salvar. Dios verdaderamente nos quiere ayudar a que caminemos en una vida cristiana. Pero en este sentido no debemos volvernos ni descuidados ni indolentes. Dios va a fortalecer a todos y cada uno de nosotros mientras nosotros pongamos nuestra propia deseo de estar con Él. En el momento que nosotros queremos apartarnos de Él, ¿qué sucede? La Biblia dice que todas nuestras justicias son hechas a un lado. Ya no sirve de nada. Entonces, vamos a ver qué tenemos que entender. Que el tabernáculo judío era un símbolo de la iglesia cristiana. ¿Okay? El tabernáculo que se erigió en el tiempo de los judíos era un símbolo de la iglesia cristiana. La iglesia en la tierra, compuesta por los que son fieles y leales a Dios, es el verdadero tabernáculo del cual es ministro el Redentor. Dios, y no el hombre. Dios y no el hombre levantó este tabernáculo sobre una plataforma alta y elevada. En ese lado no va a entrar nunca la corrupción. Nada corrupto va a entrar en el reino de los cielos. Por eso mismo se nos repite y se nos repite, sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que entender? Este tabernáculo es el cuerpo de Cristo y del norte al sur, del este al oeste, reunirá a todos los que ayudarán a integrarlo. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y aunque ahorita nosotros podemos ver solamente poquita gente, Dios nos asegura que los que ya estamos aquí debemos trabajar para ayudar a integrar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Podemos hacer esto involuntariamente? No, de ninguna manera. Todas las ofrendas que recibe Dios son ofrendas de corazón, por amor. Por eso es que Él nos habla de esta manera, para que lleguemos a enamorarnos de nuestro Dios y podamos obrar de la manera como Él quiere para honra y gloria de su nombre. Continúa diciendo, el tabernáculo santo está formado por los que reciben a Cristo como su Salvador personal. ¿Quién está formando parte de ese tabernáculo de ahora? La iglesia cristiana. La semana pasada hablaba un poco acerca de la iglesia y muchas veces muchos entienden de manera errónea que no hay necesidad de congregarse en una iglesia. Hermanos, esto es erróneo. Si no de esta manera no estuviera escrito en la santa palabra de Dios, y no dejéis de congregarse como muchos tienen costumbre. Dios quiere salvarnos, pero Él quiere salvarnos a su manera, no a la manera nuestra. ¿No tenemos todo el conocimiento? Ciertamente. ¿Y habrá algún hombre que pueda decir, tengo todo el conocimiento de Dios? ¿Puedo yo interpretar todas las cosas de Dios? Nunca lo va a haber. Por eso precisamente Dios se vale de todos los que Él inspira para presentar su mensaje a cada vez en cada iglesia. Entonces, todos nosotros somos parte de este tabernáculo que está en el cielo, pero lo estamos formando aquí en este lugar, en este momento. Entonces, Cristo nos está representando, no necesitamos estar allí en el cielo, pero tenemos que entender que debemos de caminar una vida lo más agradable a Dios que se pueda. Lo demás, Dios nos va a ayudar a ir adquiriéndolo, porque esa es la labor que Dios tiene para ir transformando los corazones y las conciencias de los seres humanos. Entonces, este es el pensamiento de esta mañana. Que Dios nos ayude a seguir adelante y que Dios nos ayude a adquirir el pensamiento de que solamente Cristo nos salva. Amén.